Hola vida amigos, sean bienvenidos a su canal Enigma. Mi nombre es Edwin Ortiz y el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que son manejo de datos. Pero antes me gustaría que se suscribieran al canal y me apoyaran con un like. Bueno, este video es la parte práctica del video anterior que se llama tipo de datos, que pueden buscarlo acá en el canal. Como se puede apreciar en pantalla, ya tenemos el archivo con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Este archivo contiene 4 hojas, una llamada de ejercicio, otra llamada de empleados, otra llamada a puestos y otra llamada de departamentos. En la hoja de ejercicio podemos observar que contiene las instrucciones o indicaciones que vamos a trabajar en la hoja de empleados. La hoja de empleados contiene una plantilla con información. Esta plantilla contiene algunas columnas completas y otras incompletas. Por ejemplo, código de empleado, nombre, apellido, usuario, email, inicios laborales, contratación, código de puesto, salario, jefe directo y código de departamento. Estas columnas incompletas las vamos a rellenar por medio del uso de fórmulas de Excel. También vamos a utilizar la información de la hoja de puestos, que contiene el código de puesto, el nombre del puesto, salario mínimo y salario máximo. También se debe hacer uso de la información de la hoja de departamentos, que contiene el código de departamento, el departamento y el código del gerente. Lo primero que vamos a realizar es completar la columna de usuario, que nos pide extraer la primera letra del nombre unido o concatenado con el apellido. Pero ustedes me pueden preguntar, Edwin, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, pueden visitar mi video anterior donde explico más a detalle sobre los diferentes tipos de datos. En este caso, como yo sé que el tipo de dato nombre es texto, voy hacia arriba, selecciono la barra de fórmulas, selecciono las fórmulas de texto, bajo a la fórmula donde dice izquierda, que indica devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. La selecciono, se abre el auxiliar y nos pide el valor del texto o el valor de la celda. En este caso sería la celda B2 donde está el nombre de Helen. Luego nos pregunta cuál es el número de caracteres que deseamos extraer. Le indico que 1 porque solo ocupo la primera letra y como resultado obtenemos la letra E. Ahora ocupamos unir o concatenar la primera letra con el apellido. ¿Cómo hacemos eso? Como yo sé que con los datos que sigo trabajando son de tipo texto, selecciono las fórmulas de texto y selecciono la fórmula de concatenar. Dice concatenar una lista o un rango de cadenas de texto. Esto lo que hace es unir dos cadenas de texto. Entonces, donde dice texto 1, selecciono la letra E o la celda donde está la letra E. Y donde dice texto 2, selecciono la celda donde está el apellido. Le doy a aceptar y como resultado obtenemos la unión de la primera letra del nombre con el apellido. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo necesito que estas dos funciones o fórmulas, izquierda y concatenar, estén en una sola celda. Entonces, me voy a la primera celda donde está la letra E. Después del signo igual, escribo la palabra concat. Abro paréntesis, punto y coma, selecciono el apellido, cierro paréntesis, le doy enter o aceptar y como resultado obtenemos la primera letra del nombre concatenado o unido con el apellido. Ahora, ¿cómo hacemos para rellenar las demás celdas? Lo único que tenemos que hacer es deslizar hacia abajo. Como podemos observar, hasta la última fila, el nombre Eleni con Sloke funcionó deslizando la misma fórmula, ¿verdad? Ahora vamos a completar la columna de email. Para esto debemos irnos a la hoja de ejercicios a ver lo que nos solicitan. Asigne a la columna E, email, el valor correspondiente al correo electrónico de los empleados, generando un texto único mediante la concatenación de textos conformando como se explica a continuación. La primera letra del nombre, el apellido, el texto @mywork.com. Ahora nos vamos a la hoja de empleados. Como anteriormente ya habíamos hecho el paso 1 y 2 de extraer la primera letra del nombre y el apellido, ahora solamente concatenamos
la celda que está a la par en el lado izquierdo del usuario con la palabra myword.com. Entonces nos vamos a fórmulas de texto, concatenar, seleccionamos el texto 1 y le agregamos el texto 2, que es, entre comillas, arroba myword.com. Cerramos comillas y le damos a aceptar. Como resultado obtuvimos la primera letra del nombre con el apellido más la palabra arroba myword.com. Ahora vamos a rellenar todos los campos de la columna, deslizando la fórmula hacia abajo. Como podemos ver, utilizando la fórmula podemos realizar trabajos más eficientes y optimizar nuestro tiempo. A continuación vamos a completar la columna de contratación. Para esto debemos irnos nuevamente a la hoja de ejercicio para ver qué es lo que nos piden. Los datos de la columna F, inicio laborales, corresponden a un texto que se visualiza como una fecha con formato día, mes, año. Debe generar el dato correspondiente a la fecha del inicio de labores en la columna G, contratación, de manera que se lea como formato mes, día, año. Verifique la posibilidad de cambiar el formato y en caso contrario obtenga los datos y genere el valor correspondiente mediante funciones de manejo de textos de Microsoft Excel. Prácticamente lo que nos piden que hagamos en la columna de contratación es que cambiemos el formato de la fecha que está en la columna F, inicios laborales, que tiene formato latino, día, mes y año, que lo cambiemos a un formato americano, mes, día y año, ¿verdad? Pero primero nos preguntan que verifiquemos si el formato de fecha que está en la columna de inicios laborales es de tipo fecha. Bueno, ¿cómo podemos averiguar eso? Por ejemplo, en esta celda yo voy a escribir la fecha del día de hoy, 21 del mes 6 del año 2021, ¿verdad? Como yo la acabo de escribir y tiene formato tipo fecha, entonces me voy acá a los tipos de formato, me voy abajo donde dice más formatos y fácilmente puedo seleccionar que el año esté al principio y el día de último, ¿verdad? Y como está en formato fecha, no sucede ninguna, o sea, se hace el cambio automáticamente. Por el contrario, si este fuera de tipo fecha y yo le aplico el mismo formato, el mismo procedimiento, ahora quiero poner el año adelante y el día al final, entonces debería suceder lo mismo, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, no hubo ningún efecto sobre la fecha del 11 del 5 del 2004. ¿Qué quiere decir esto? Que la fecha está escrita en formato de texto. Otra forma de comprobarlo es ir a fórmulas de texto y seleccionar la fórmula T que dice comprueben si un valor es de texto y devuelve texto si lo es, o comillas doble si no lo es. Entonces, si en esta fórmula ingresamos un dato de tipo texto y el valor es de texto, entonces nos va a aparecer el mismo valor, pero si no, nos va a aparecer la celda en blanco. Entonces vamos a seleccionar la celda de la fecha y como podemos ver nos muestra nuevamente la fecha. Ahora vamos a seleccionar la misma fórmula, pero en este caso vamos a ingresarle un dato de tipo numérico. Lo seleccionamos, le damos a aceptar y no nos muestra el dato. ¿Por qué? Porque el dato es tipo numérico, ¿verdad? Entonces esta fórmula T lo que hace es validar si un dato es de tipo texto. Tenemos que ver qué fórmulas utilizamos para poder convertir la fecha que está en formato latino a formato americano. Bueno, primero vamos a borrar esto que está en amarillo. Nos vamos a inicio, nos vamos a donde dice borrar y le damos borrar todo, ¿verdad?
Esto lo expliqué en el video anterior de tipos de datos, que pueden buscarlo en el canal. Bueno, entonces vamos a usar como el tipo de dato es texto, vamos a ir a fórmulas y vamos a usar las fórmulas de texto. Vamos a usar la que dice izquierda nuevamente. Bueno, dice izquierda, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. La seleccionamos, nos pide que ingresemos la celda en la cual vamos a extraer el texto y en este caso voy a extraer el día. El día dice que son 2 caracteres de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces podemos colocar el número 2 y acá abajo nos aparece el número 11. Le damos a aceptar y como resultado obtenemos el número 11. Ahora vamos a extraer el año. Entonces nos vamos a las fórmulas de tipo texto y nos vamos ahora a la fórmula que dice derecha. Devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Entonces, esto lo que hace es que ahora de derecha a izquierda, bueno, seleccionamos la celda, nuevamente la fecha número 1. Lo que hace es que ahora va a contar de al revés, de derecha a izquierda. Entonces, nos pide que indiquemos cuántos caracteres queremos seleccionar. En este caso, quiero seleccionar 4 caracteres que tiene la fecha de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces sería el 4, el 0, el 0 y el 2. Acá abajo podemos ver, como resultado obtenemos el número 2004. Ahora quiero extraer el mes. El mes es 05. Entonces nos vamos otra vez a fórmulas de texto, pero en este caso vamos a usar otra fórmula, una que se llama extrae. Dice, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitud iniciales. Entonces la seleccionamos y nos pregunta, ¿cuál es el texto al que le desea extraer los caracteres? Volvemos a seleccionar la fecha que está arriba, del 11 del mes 5 del año 2004. Nos pregunta posición inicial. Esta fórmula cuenta las posiciones iniciales de izquierda a derecha. Entonces podemos contar que el 1 es una posición, el otro 1 es una posición, la barra inclinada es otra posición y el dígito 0 sería la posición 4. Entonces decimos que inicia en la posición 4 y luego nos pregunta, a partir de la posición 4, ¿cuántos caracteres desea extraer? Entonces yo le digo que no y acá abajito podemos observar donde ya nos aparece el mes 505. Ahora sí, entonces, ¿qué nos hace falta? Concatenar esos 3 valores. ¿Cómo los vamos a hacer? Nos vamos otra vez a la fórmula de texto, le damos concatenar y nos pide que ingresemos los valores que deseamos unir. En este caso el texto 1 sería el mes, porque le estamos dando formato, ¿verdad? Americano. Pongo una barra inclinada y ahora voy a poner el día. Y ahora voy a poner otra barra inclinada que hace la separación de la fecha. Y voy a poner el año. Como resultado ya pudimos cambiar el formato de fecha. De formato latino, que era del 11 del 5 de 2004, al formato americano. Mes 5, día 11 y año 2004. Bueno, ahora ¿qué es lo que sucede? Que yo ya logré cambiarle formato a la fecha, pero utilizando varias celdas con varias fórmulas. Ahora yo necesito unir todas esas fórmulas. Por ejemplo, para extraer el día 11 utilizamos la fórmula izquierda, el día del año utilizamos la fórmula derecha y el día del mes utilizamos la fórmula extrae, ¿verdad? Entonces al final unimos esas 3 con una sola que se llamaba concatenar. Pero yo necesito tener todas esas fórmulas en una sola celda. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que en una nota empiecen a copiar y a pegar las fórmulas. Digamos, ahorita es porque estamos iniciando. Ya más adelante, cuando vayamos teniendo más conocimiento y tengamos más práctica, entonces lo podemos hacer todas las fórmulas juntas
más fácil y más rápido, ¿verdad? Pero en este caso, como apenas estamos aprendiendo, vamos a pegar las fórmulas en un bloc de notas, que sería este de acá, en una nota, para luego pegar todo en una sola celda, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocupamos primero? Ocupamos primero copiar la fórmula del mes, que es lo que va a ir de primero. Entonces, copiamos acá hasta donde dice extrae, no copiamos el signo del igual, y venimos y pegamos acá, control V. Ahora que ya tengo esta, voy que ocupo la fórmula con la que obtuve el día. Le voy acá, la selecciono, le doy copiar, abro el bloc de notas y le doy pegar. Ahora que más ocupo el año también. Entonces copio la fórmula del año, abro el bloc de notas y lo pego. Ahora voy a borrar todos estos valores. Voy acá donde dice borrar, selecciono y le doy borrar todo. Bueno, voy a poner acá de color amarillo donde voy a pegar la nueva fórmula. Ya la nueva fórmula con todas las fórmulas unidas. Entonces le voy a dar seleccionar en fórmulas de texto. Voy a seleccionar la de concatenar y nos preguntan ahora, ingrese el texto 1. En este caso, como el texto 1 nos mostraba el valor de 11, el valor de mes, entonces ya sabemos que el valor de mes aparecía con esta fórmula. Entonces la copiamos y la pegamos donde dice texto 1. Ahora nos preguntan, texto 2. Bueno, el texto 2 quiero que aparezca el separador, que es la barra inclinada. Luego nos preguntan, texto 3. En el texto 3 quiero que aparezca el día 11. Lo pego, ¿ves? Aquí a la par pueden ir visualizando si la fórmula se va aplicando correctamente, ¿verdad? Entonces vea que dice 0,5, aquí barra inclinada, aquí 11. Luego otra vez quiero otra barra inclinada para que me separe la fecha. Y ahora voy a poner el año. Le doy control V, ¿verdad? Entonces tenemos mes, separador, día, separador, año. Le doy a aceptar y como resultado ya le dimos vuelta a la fecha. Mes 5, día 11 y año 2011. Bueno, ahora esto lo voy a completar con las demás celdas. Voy a arrastrar la fórmula hacia abajo. ¿Verdad? Entonces ya ve acá, dice la fecha, día 29, mes de enero, 01, año 2008. Aquí le dimos vuelta, mes de enero está adelante, el día 29 está en medio y el año al final. Bueno, esta es una de tantas formas, una de las diferentes formas de cómo cambiarle el formato a una fecha que está en tipo texto. Terminado el punto B, ahora continuaremos con el punto C, que dice, pase a la hoja de puestos y asigne al rango de celdas A2, B20 el nombre de puestos. Entonces vamos a la hoja de puestos y seleccionamos el rango de la A2 a la B20 y escribimos la palabra puestos y le damos enter. En este caso yo ya la tenía referenciada. Ahora volvemos a la hoja de ejercicio y el punto D nos pide pase a la hoja llamada departamentos y asigne al rango de celdas de la A2 a la B28 el nombre departamentos. Nos vamos a la hoja de departamentos, seleccionamos el rango de celdas de la A2 a la B28 y escribimos aquí la palabra departamentos. Como pueden observar, yo ya la tenía referenciada. Volvemos a la hoja de ejercicio. El punto E indica, nuevamente en la hoja llamada empleados, puede observar que en la columna H se encuentran los códigos de los puestos que ocupa cada empleado en la organización, mediante el uso de funciones condicionales, funciones de búsqueda de valores y los nombres de celdas asignados en los pasos anteriores, genera los valores correspondientes a la descripción del puesto en la columna I, puesto, con base en el código y descripción de puesto que se encuentra en la hoja de puestos y en caso de que no se encuentre el dato correspondiente
En este caso genera el valor NA, que significa Not Available. En español, no disponible. En la celda de la descripción del puesto debe asignar el valor error. Ahora vamos a la hoja de empleados. Nos colocamos en la columna de puestos. Vamos a darle color a la celda para distinguir en la celda que estamos trabajando. Bueno, lo que debemos hacer es buscar el nombre del puesto en la hoja de puestos con respecto al código que está en la columna H que dice código de puestos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, claramente como vamos a hacer una búsqueda tenemos que usar una función de búsqueda. Nos vamos a fórmula arriba, seleccionamos la opción de fórmulas de búsqueda y aquí hay una opción que dice buscar V, que significa buscar en vertical. Dice buscar un valor en la primera columna de la izquierda de la tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna específica. De forma predeterminada la tabla se ordena de forma ascendente. Seleccionamos la fórmula, se abre el cuadro de diálogo y nos pide valor buscado. Entonces, ¿qué queremos buscar? Este código. ¿Dónde queremos buscar ese código? En el rango de celdas que anteriormente habíamos puesto como nombre puestos. Indicador de columnas. Bueno, quiero buscar con ese código los valores que están en la columna número 2. Y en la opción donde dice rango es muy importante que le pongamos la palabra falso, porque si no nos va a devolver algún tipo de error. Le damos a aceptar y como resultado obtuvimos que del código SA-RP el nombre del puesto es Sales Representative, que significa representante de ventas. Ahora vamos a rellenar las otras celdas deslizando la misma fórmula hacia abajo, ¿verdad? Si quieren entender un poco más cómo es que funciona esta fórmula, pueden ir al video anterior donde dice tipo de datos. Ahí hago una explicación sobre los diferentes tipos de datos. Bueno, esta fórmula en sí lo que hace es este código que está acá, vamos a colorearlo. Este código que está acá es el mismo que está acá en la hoja de puestos. Entonces vamos a buscarlo. Es este. Vamos a colorearlo también y esta la vamos a colorear, ¿verdad? Entonces él lo que hace es que en esta columna que se llama, en este rango de celdas, ¿verdad? Se llama puestos. Por eso él sabe dónde es que tiene que venir a buscar. Entonces él viene y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando hasta que encuentre el mismo código que tenemos referenciado en la hoja de empleados y nos va a devolver lo que esté en la columna número 2, ¿verdad? Esta que está aquí es la columna número 1, esta que está aquí sería la columna número 2. Entonces, como yo pedí que me volviera el valor que estaba en la columna número 2, me va a volver el nombre del puesto. Ahora vamos a la hoja de empleados. Nos colocamos en la columna de puestos, vamos a darle color a la celda para distinguir en la celda que estamos trabajando. Bueno, lo que debemos hacer es buscar el nombre del puesto en la hoja de puestos con respecto al código que está en la columna H que dice código de puestos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, claramente como vamos a hacer una búsqueda tenemos que usar una función de búsqueda. Nos vamos a fórmula arriba, seleccionamos la opción de fórmulas de búsqueda y aquí hay una opción que dice buscar V, que significa buscar en vertical. Dice buscar un valor en la primera columna de la izquierda de la tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna específica. De forma predeterminada la tabla se ordena de forma ascendente. Seleccionamos la fórmula, se abre el cuadro de diálogo y nos pide valor buscado. Entonces, ¿qué queremos buscar? Este código. ¿Dónde queremos buscar ese código?
en el rango de celdas que anteriormente habíamos puesto como nombre puestos. Indicador de columnas. Bueno, quiero buscar con ese código los valores que están en la columna número 2. Y en la opción donde dice rango es muy importante que le pongamos la palabra falso, porque si no nos va a devolver algún tipo de error. Le damos a aceptar y como resultado obtuvimos que del código SA-RP el nombre del puesto es Sales Representative, que significa representante de ventas. Ahora vamos a rellenar las otras celdas deslizando la misma fórmula hacia abajo, ¿verdad? Si quieren entender un poco más cómo es que funciona esta fórmula, pueden ir al video anterior donde dice tipo de datos. Hay alguna explicación sobre los diferentes tipos de datos. Bueno, esta fórmula en sí lo que hace es este código que está acá, vamos a colorearlo. Este código que está acá es el mismo que está acá en la hoja de puestos. Entonces vamos a buscarlo. Es este. Vamos a colorearlo también y esta la vamos a colorear. ¿Verdad? Entonces él lo que hace es que en esta columna que se llama, en este rango de celdas, ¿verdad? Se llama puestos. Por eso él sabe dónde es que tiene que venir a buscar. Entonces él viene y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando hasta que encuentre el mismo código que tenemos referenciado en la hoja de empleados y nos va a devolver lo que esté en la columna número 2, ¿verdad? Esta que está aquí es la columna número 1, esta que está aquí sería la columna número 2. Entonces, como yo pedí que me volviera el valor que estaba en la columna número 2, me va a volver el nombre del puesto. Ahora, como pueden observar, hay unas celdas que tiran un tipo de error, ND. Vamos a colorear algunas de color rojo. Lo que pasa con este tipo de error es porque el código que está a su lado izquierdo no existe en el rango de celdas de la tabla de puestos que anteriormente habíamos referenciado. Entonces aquí estamos marcando algunas celdas que nos dieron ese tipo de error, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta que dice ST-ACC, vamos a pintarlo de color verde. Bueno, esta celda o este código STACC, vamos a ir a buscarlo a puestos, ¿verdad? Entonces, ustedes se pueden fijar en todo este rango de código de puestos, no hay ningún código que se llame así. Por eso es que nos tira ese tipo de error. Eso quiere decir que a la hora de registrar el empleado le pusieron un código que no existe en la empresa de un tipo de puesto. Entonces, ¿qué nos pedía el caso que hiciéramos en esta situación? Bueno, nos pedía que si había un tipo de error que no mostrara estas palabras ND, sino que dijera la palabra error. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace combinando otra fórmula, una que se llama si punto, aquí la podemos ver, punto nd. O sea, si no está definido el valor del código, ponemos punto y coma y entre comillas vamos a poner la palabra error. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Parece que todo está bien. Y ahora vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo para que en cualquier celda que tenga el valor de ND, lo que pase es que aparezca el valor de error, ¿verdad? Entonces ya aquí ya se nos puso, ya no aparece ND, ahora aparece la palabra error. Vamos a marcarlas, cuáles fueron las que acabamos de cambiar. ¿Verdad? Repito,
Este tipo de error se muestra porque este código que está acá en verde no corresponde a ningún puesto de trabajo. Entonces nos muestra que no está definido. Ahora volvemos a la hoja de ejercicio. El punto F nos indica: asigne a los valores de columna J, salario, el formato de moneda de manera que se muestre el signo del dólar y despliegue dos decimales. Bueno, entonces vamos a irnos a la hoja de empleados y vamos a trabajar acá en la columna J, la que se llama salario. Vamos a pintarla para diferenciarla, ¿verdad? Entonces, a esta columna que nos pide, que nos indica que hagamos, dice que tiene formato numérico, pero quiere que lo pasemos a formato moneda y además que tenga dos decimales. Bueno, entonces vamos a ir aquí está el formato moneda. También podemos ir desde acá, ¿verdad? Nos vamos donde dice moneda, vamos a ver qué pasó, ¿verdad? Se puso moneda del color. Para hacer un formato más, para darle un formato más específico, tenemos que ir aquí donde dice más formatos de contabilidad. Nos vamos donde dice el signo y vamos a buscar el signo del dólar, que era que nos pedía el caso. Dice inglés, Estados Unidos acá. Lo seleccionamos. Acá dice que tiene dos decimales, ¿ya? ¿Verdad? Entonces lo dejamos así. Le damos a aceptar y como vemos, ya toda la columna de salario tiene formato tipo de moneda y además dos decimales a la derecha. Volvemos a la hoja de ejercicio. El punto G nos indica: efectúe una validación de datos en la columna H, puestos, de manera que solo permita los valores incluidos en el rango de A2 a A20 de la hoja de puestos. En caso de que se ingrese otro valor, debe generar el mensaje error. Consulte los valores válidos en la hoja de puestos. Bueno, entonces vamos a ir a la hoja de empleados. Ahora vamos a seleccionar la columna de puestos. Vamos a colorear la celda en la que estamos trabajando para poder distinguirla. Bueno, lo que nos pide es que validemos que los valores que estén dentro de este rango de código sean correctamente a los que están en la hoja de puestos, ¿verdad? Para que después no nos muestre como el error pasado, que habían códigos que no existían en la empresa. Entonces, para hacer esto, seleccionamos el rango y vamos donde dice datos. Donde dice datos, aquí dice herramientas de datos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un logo como con un circulito rojo y dice validación de datos. Escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3 o solo permitir números mayores que 1000 como entradas válidas. Bueno, entonces vamos aquí, vamos a la opción de validación de datos y ocupamos que nos muestre un mensaje de error. Entonces aquí donde dice permitir cualquier valor, vamos a decirle que va a permitir valores de una lista. Entonces, ¿cuáles van a ser esos valores? Los que están en el código de puestos, de la hoja de puestos. Ahora sí, nos dice que, bueno, acá va a aparecer un símbolo de error y este va a ser el mensaje que nos va a alertar si por equivocación introducimos un código de un puesto que no existe en la hoja de puestos. El título va a ser error en código de puesto. Y el mensaje que nos va a mostrar cuando se hace error va a ser: consulte los valores válidos en la hoja de puestos, ¿verdad? Entonces le vamos a dar a aceptar y como vemos acá al lado derecho nos va a aparecer una flechita hacia abajo que nos va a mostrar los datos que solo se permiten en esta columna. Vamos a ver.
Vamos a ver, aquí había uno que anteriormente nos había dado error. ¿Verdad? Vamos a pintarlo de color verde. Bueno, si recuerdan, este símbolo de error está acá, fue porque este dato daba error. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si volvemos a cometer ese mismo error y ingresamos otro dato? Entonces, por ejemplo, voy a poner otra simbología. Voy a poner ACC-R. Este es un código que no existe. Entonces le voy a dar Enter y nos va a mostrar el error. Error en código de puesto. Acá está el símbolo, ¿verdad? Que anteriormente habíamos visto. Es un símbolo de alerta y nos dice: consulte los valores válidos en la hoja de puestos. Entonces yo le puedo dar la opción reintentar o cancelar. Vamos a darle reintentar. Y ahora vamos a poner un código que sí existe. Puede ser este que está aquí arriba. Dice que es SH. Bueno, acá ya nos aparece, ¿verdad? También lo podemos seleccionar por medio de esta flecha. Vamos a poner ST-man, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Aquí nos muestra que se nos quitó la palabra error o el mensaje de error y ya nos muestra el nombre del puesto. Bueno, esto es el significado o la importancia de crear validaciones de datos. Continuamos en la hoja de ejercicio. El punto H nos indica: efectúe una validación de datos en la columna L, código de departamento, de manera que solo permita los valores incluidos en el rango A2 a A28 de la hoja de departamentos. Despliegue un mensaje de entrada que indique: consulte la información completa en la hoja de departamentos. Bueno, vamos a irnos a la hoja de empleados. Vamos a seleccionar acá la celda que está en la columna L, código de departamentos. Vamos a colorear para distinguir en el rango que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, como tenemos que validar todo ese rango de la columna L, vamos a pintarlo todo. Ahora vamos a ir acá arriba donde dice datos, vamos acá donde dice herramienta de datos, que tiene un simbolito rojo con un check. Vamos a seleccionar la primera opción donde dice: escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribir en una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3, o solo puede permitir números mayores a 1000 como entrada, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los ejemplos que se pueden realizar con la validación de datos. Bueno, vamos a configurar la entrada de datos que vamos a permitir. La entrada de datos se va a delimitar al rango de celdas de departamentos, del código de departamentos. Entonces, si pueden observar, viene desde 10 hasta 270. Ahora, va a mostrar un mensaje de entrada. Entonces, ¿cuál va a ser ese mensaje? Bueno, va a tener como título departamentos. Okay. Y el mensaje que va a mostrar, el mensaje de entrada que va a mostrar va a ser: consulta la información completa en la hoja de departamentos. En la hoja departamentos, ¿verdad? Le damos a aceptar y como pueden observar, ya acá nos muestra el mensaje de entrada, departamentos, ¿verdad? Entonces dice: consulte la información completa en la hoja de departamentos, ¿verdad? Entonces, en cualquier lado que seleccionemos, ya nos dice: consulte la información completa en la hoja de departamentos. Y si así seleccionamos esta flechita, acá nos tira el rango de los valores del código que solo se pueden seleccionar con respecto al código de departamento. Por vida, amigos, espero que el video de hoy les haya sido de mucho provecho. Espero que me apoyen con su like, se suscriban a mi canal y también pueden dejar sus comentarios. Si ocupan algunas de mis plantillas, pueden escribirme ahí sus correos que yo les estaré contestando y enviando mis trabajos. Hasta la próxima.